Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Mas Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia y un defensor de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y escogido hoy para ser el próximo ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Excelente valoración, 71.2% de la familia dominicana valora positivamente las medidas que ha venido adoptando el presidente electo Luis Abinader en favor de todos. Qué bueno que en la democracia dominicana de hoy, después de ese 5 de julio, que el pueblo mayoritariamente fue y votó en primera vuelta por Luis Abinader, todas las medidas que ha venido adoptando y anunciando son valoradas positivamente por la población nacional, por el pueblo dominicano que tiene tantas esperanzas cifradas en el próximo jefe de Estado a partir del 16 de agosto. Qué bueno que sea así. Por otra parte, hoy queremos comentarte un acontecimiento católico religioso importante, la toma de posesión como obispo de la diócesis de Higüey, de la Altagracia, por Monseñor Jesús Castro Marte, el escogido por el Santo Padre Francisco para que sea el obispo de Higüey. Ese obispo tan querido como Jesús Castro Marte, un hombre que ha venido hablando como en su presentación en esa toma de posesión, de que está en contra de la corrupción pública y privada de 20 años, que está en contra de los privilegios, de la injusticia, del narcotráfico, de esa delincuencia que nos daña a todos y lleva luto y dolor a nuestra querida familia dominicana. Un pastor de la Iglesia Católica humilde que dice que quiere trabajar para ayudar y contribuir a reducir la pobreza en el este del país, como debe ocurrir en todo el territorio nacional, que va a trabajar por los pobres, no solamente en Higüey, sino en todo el este del país, donde está su jurisdicción. Qué bueno que hoy tenemos un cambio en nuestra Iglesia Católica que forma parte de una serie de cambios que vamos a tener, 5 o 6 nuevos obispos, porque han cumplido sus 75 años, han presentado su renuncia al Santo Padre y solo se espera que en el curso de este mismo año o en las próximas 2 o 3 semanas se produzcan cambios de nuevos obispos. Es decir, obispos que ya vienen a participar, a contribuir y a aportarle con sus opiniones, con sus orientaciones, que hoy más que nunca necesitamos una iglesia católica orientadora y no silenciosa. Hoy necesitamos que nuestros obispos estén al lado del pueblo reclamando, participando y apoyando necesidades y presentando alternativas de solución a los graves problemas económicos, sociales, dentro de una pandemia que está llevando
el luto y el dolor, y que ya ha llevado y ha producido más de 1,000 muertos. Y miren cómo siguen aumentando los contagiados por el coronavirus, y que estamos obligados a protegernos, a no violentar todas las medidas sanitarias que nos garantizan la vida, que tenemos que usar la mascarilla, que tenemos que practicar esa higiene tan importante que forma parte de darnos seguridad para no contagiarnos, que tenemos que apoyar el distanciamiento social, que tenemos que ser ciudadanos responsables en medio de una pandemia que está llevando luto y dolor, y que tantos amigos queridos y familiares han muerto por esta pandemia, por este coronavirus, y todavía no tenemos la vacuna que nos puede salvar. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad de cada ciudadano, cuidarse, proteger a la familia, porque así nos garantizamos lo que debe ser la vida. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Mas Pui, presidente del partido Alianza por la Democracia. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Mas Pui, presidente del partido Alianza por la Democracia. Doctor Mas Pui, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole el significado que tiene para usted la elección de Luis Abinader como presidente constitucional de la República por la decisión mayoritaria de una voluntad popular, de una mayoría del pueblo dominicano que decidió en primera vuelta elegirlo. ¿Qué podría usted decir? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda de estar en comunicación con todo el pueblo dominicano a través de un programa tan importante como Aeromundo. Por lo que agradezco también a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Ahora, dicho eso, debo expresar que la elección de Luis Abinader Corona en este momento como presidente de la República representa un punto culminante de las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano. Esas aspiraciones que han estado presentes en las últimas décadas son una aspiración a una democracia económica, política, social, a un bienestar y al ejercicio de la democracia en el país. A lo largo de estos años ha habido muchos avances, pero también frustraciones y decepciones. Y en un momento como el actual, después que un partido, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que degeneró en sus propósitos iniciales,
frustrando esas esperanzas de nuestro pueblo, pues en ese momento esas aspiraciones democráticas se han expresado de un modo nuevo, de modo diferente, a través de la candidatura de Luis Abinader y de su elección. Él expresa, Luis Abinader, en este momento, esa aspiración de cambio que se manifiesta en favor de una institucionalización democrática del país y sobre todo de rechazo a toda una secuencia de actos de corrupción y a toda una tradición que se ha venido instalando de impunidad. Lo que ha sucedido con las elecciones es que se han enfrentado democracia y dictadura. El propósito de perpetuación en el poder de un grupo que se enquistó en él, que quiso enquistarse en él, y la voluntad democrática del pueblo dominicano de ponerle un pare a esa situación, y por otro lado, esa aspiración del pueblo dominicano de enfrentar la corrupción y la impunidad, dándole paso a la transparencia y la honestidad en el uso de los recursos públicos. Ese para mí y para la Alianza por la Democracia, el sentido de lo que acaba de suceder en la República Dominicana. En estos momentos, doctor Maspuy, 71.2% de los dominicanos ha visto y apoya todas las medidas que hasta ahora ha anunciado el presidente electo. ¿Qué significado tiene eso para usted? Que a lo largo de estos últimos años, el pueblo dominicano fue perdiendo la confianza en quienes le gobernaban. Y la nueva confianza se ha expresado a través del presidente Luis Abinader. Esa confianza se manifiesta a través de esos porcentajes de aceptación, que son muy amplios. Lo que significa que el próximo 16 de agosto, el gobierno que se va a instalar dentro de las mejores condiciones, a pesar de la grave crisis por la que atraviesa el pueblo dominicano, que no es una simple crisis sanitaria o una crisis económica, sino que estamos en presencia de una crisis que va mucho más allá. Es una crisis de carácter global, universal, y de carácter local, que requiere que sus gobernantes tengan el aprecio, la confianza de la población para poder establecer la necesaria unidad nacional en torno al nuevo gobierno. Doctor Maspuy, la verdad es que son realidades que el pueblo dominicano puede comprobar. Luis Abinader, presidente electo, fue un gran articulador político para concitar respaldo de todas las fuerzas minoritarias que usted representa. ¿Qué dice usted? Sí, que en estos últimos años se dio un proceso, al mismo tiempo que se concentraba el poder, al mismo tiempo que se estaba dando esa concentración de los diferentes poderes del Estado en manos de un pequeño grupo, limitando el poder legislativo en su expresión de supervisión, ¿verdad?, del Ejecutivo, limitando la acción del Poder Judicial, subordinándolo al poder político, al mismo tiempo que se iba dando ese proceso de concentración del poder, la sociedad dominicana iba siendo fragmentada, se iba produciendo una dispersión, un debilitamiento de los partidos, de las diferentes instancias de la sociedad civil. Entonces, esa voluntad dispersa del pueblo dominicano necesitaba ser unificada. Y ahí es donde interviene el rol articulador de Luis Abinader. Entonces, ese rol articulador se da con los partidos políticos, en este caso, pero se da también con la sociedad civil. En ese sentido, se necesitaba y se necesita que se dé ese proceso de aunamiento de fuerzas, que es lo que se ha producido. Y ese es uno de los grandes méritos. Ahora, eso que se ha producido debe ser preservado. No se trata solo de que el pueblo dominicano debía ser unificado para desplazar al peledeísmo del poder.
es que ahora se necesita más que nunca de esa unidad de todas las fuerzas sociales y políticas del país para acometer las grandes tareas que tiene por delante en medio de esta crisis que, como digo, no es particular, es una crisis profunda, es una crisis que refleja una crisis sistémica a nivel universal. Entonces, ahí se necesita más que nunca que se preserve esa articulación. Desmontar 20 años del PLDismo gobernante, con corrupción pública y privada, con control del Poder Judicial, con control de todos los poderes del Estado. ¿Cómo piensa usted que el pueblo dominicano quiere ver que esos resultados, desmontar ese PLDismo de 20 años? El PLD no ejerció cualquier tipo de dominación política en el país, porque el PLD logró desarrollar un sistema de partido dominante, logró desarrollar esa concentración de poderes, y esa concentración de poderes, no solamente de poderes públicos, control de las conciencias a través de los medios de comunicación, control de la sociedad en el sentido más amplio. Eso hay que desmontarlo y no va a ser una tarea fácil, en el sentido de que hay una promesa, no solamente de desmontar ese sistema de partido dominante, sino de desarrollar realmente una institucionalidad democrática en el país. Eso significa un poder legislativo más independiente, un poder legislativo que exprese el interés de la nación y que supervise la acción del Ejecutivo, pero sobre todo desarrollar un poder judicial realmente independiente. Eso no es una tarea de 2 días, es una necesidad, y creo que esa es la aspiración del pueblo dominicano, pero todo el pueblo dominicano tiene que impulsar ese propósito. La corrupción pública y privada de 20 años, tantos millares, para no decir millones de dominicanos esperanzados con sanción a los que han robado, han robado el patrimonio, el dinero de nuestros impuestos y se han hecho multimillonarios, muchos de ellos miembros del comité político y del comité central del PLD. ¿Qué dice usted? Que la promesa de institucionalidad democrática que se expresa a través de la elección de Luis Abinader no se debe quedar en las formalidades, sino que debe ir mucho más allá. Eso significa que esa promesa de institucionalización democrática es también una promesa de honestidad y transparencia en el ejercicio del poder público. Y eso significa justamente la investigación y la sanción de los hechos dolosos que se han cometido en la República Dominicana. Esos hechos dolosos que se han cometido desde el poder público, pero que obviamente también ha tenido muchos beneficiarios privados que han actuado de manera mancomunada. Es decir, de manera que para que esa confianza que se ha creado en torno al nuevo gobierno se mantenga y se desarrolle y le permitan a ese gobierno ir más allá en la ejecución de sus tareas, está basada en que se cumpla esa promesa de cese de la impunidad, de investigación y de sanción. Usted sabe, doctor Mapuy, que el presidente electo Luis Abinader y su partido, el Partido Revolucionario Moderno, hoy el principal partido la principal fuerza política de la República Dominicana, ha dicho que habrá sanción, que habrá un régimen de consecuencia, que no viene con un saco de odio ni de rencores, ni con una fábrica de venganza, sino que se cumpla con la ley y con la Constitución de la República, y que lo que tienen que rendir cuenta, rindan cuenta, pero no porque se les persigue políticamente, sino por el dolo, por el robo, por la corrupción pública y privada que cometieron. ¿Qué podría usted decir? Que eso es absolutamente indispensable para que no solamente el nuevo gobierno siga adelante, sino para que la República Dominicana pueda realmente avanzar
en el desarrollo, ¿verdad? Y en el ejercicio de sus libertades públicas y sus derechos democráticos, pero también para la mejoría de su bienestar. Si no se enfrenta a la corrupción de manera debida, no habrá confianza, y si no hay confianza, el gobierno no va a poder cumplir su cometido. De manera que eso es un requisito absolutamente indispensable para esa generación de confianza y para ese ejercicio del poder público de una manera realmente nueva, realmente transparente y honesta, como ha prometido Luis Abinader y su partido y los partidos que le acompañamos en la coalición de gobierno. Doctor Masboy, usted es un conocedor muy bien del Partido de la Liberación Dominicana. Usted acompañó al patriota Juan Bosch dentro de los propósitos de ética, de moral, de principios y de valores que le enseñara a sus alumnos y que no cumplieron con él, no aprendieron esa tarea. ¿Usted cree que la familia dominicana hoy se da cuenta de que ese partido que solo ha tenido ahora dos presidentes, primero Juan Bosch, después el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández y finalmente Temístocles Montaz, que le enseña la derrota al PLD y a esos hombres que acompañaron a don Juan? Bueno, y usted también que lo acompañó. Bueno, en primer lugar, que los propósitos, los elevados propósitos de Juan Bosch fueron desvirtuados. Y en ese sentido es que yo he hablado de degeneración del PLD, degeneración en cuanto a que perdió sus esencias originarias. Los propósitos para los que el PLD fue fundado fueron traicionados. Y fueron traicionados también, pero pudo ser superado esa organización también, porque al ser traicionados los principios de ese partido, se produjo una pugna dentro del mismo ya por otros intereses. Y esa pugna llevó al quiebre del PLD y eso ha sido un elemento esencial en el tránsito político que estamos viviendo. Es decir, que la fractura del PLD ha sido importante. Es decir, se rompió no solamente ese partido, sino la coalición político-social que le servía de sustento. Ahora se trata de crear una coalición político-social de otro tipo, fundamentalmente democrática, no solamente del partido principal de gobierno, el PRM, el cabeza de la coalición y los partidos aliados, sino también una coalición político-social, donde participan las más diversas expresiones del pueblo dominicano, el empresariado, los trabajadores, las capas medias de la población, que fueron profundamente decepcionadas por el gobierno del PLD. No hay que olvidar que el PLD en cierta medida se convirtió, en un momento dado de la historia, en la expresión de esas clases medias, en su aspiración de modernidad, de modernización. El PLD se convirtió un poco en el vehículo de esa aspiración de las capas medias, de que la República Dominicana se modernizara, progresara y que los beneficios de su integración al mundo también se expresaran en bienestar material. Pero en la medida en que no se fueron cumpliendo esos propósitos y que el PLD fue degenerando y que sus promesas originarias fueron cayendo en el vacío, pues en esa misma medida las capas medias se fueron perdiéndole confianza a ese proyecto, y ahí están las grandes manifestaciones de la Marcha Verde. Cuando se produce después de la reelección forzada del presidente Danilo Medina en el año 2016, que Odebrecht confiesa que ha participado en actos de corrupción de gran magnitud en toda América y en otros países, y en países de África, y en particular en la República Dominicana. Es decir, que eso estalla. Después de esa confesión, una corte de Nueva York, se despliega uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de la República Dominicana, que es la Marcha Verde. Ahora, todo lo que ha sucedido después... Apoyada precisamente por el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Apoyada por el Partido Revolucionario Moderno, por las otras fuerzas políticas. Eso no fue un movimiento social aislado, eso hay que verlo dentro de un contexto. Ese fue un movimiento político-social. Entonces, justamente,
hay una línea directa de conducción entre ese descubrimiento de la magnitud de la corrupción del gobierno PLDista de Danilo Medina, a través de esa confesión, ese movimiento social de la Marcha Verde y lo que ha sucedido después. De manera que la elección de Luis Abinader, el PRM y la coalición aliada está en línea directa con esa ruptura de las capas medias con respecto al PLD, y está en línea directa con esa manifestación amplia que significó la Marcha Verde. Tiene razón nuestra clase media que pide rendición de cuentas. Absolutamente, absolutamente. Y por eso también el compromiso tan grande, o sea, que ha asumido el presidente de la República, el presidente electo, porque estamos en presencia de un proceso social. Pero los procesos sociales se manifiestan a través de las individualidades. El proceso es social, pero las responsabilidades también son individuales. Y el presidente electo Luis Abinader Corona ha asumido en nombre, es decir, en representación del pueblo dominicano, esa responsabilidad. De ahí la importancia de su firmeza, de ahí la importancia de su determinación, de ahí la importancia de su osadía y su prudencia al mismo tiempo. Una aparente contradicción, pero él tiene que ser osado, determinado y al mismo tiempo prudente para poder cumplir con esa enorme responsabilidad que ha colocado sobre sus hombros el pueblo dominicano. ¿Por qué usted afirma que usted confía en Luis Abinader como presidente constitucional de la República para darle respuestas a las mayorías? Porque lo demanda el mismo proceso social, y él personalmente ha asumido la responsabilidad, y no solamente yo creo que hay que creerle, sino que yo creo que él tiene las condiciones para enfrentar todos esos desafíos. Esto no quiere decir que el nuevo gobierno va a ser un lecho de rosas. Eso no existe. Es decir, siempre hay dificultades, pero las dificultades de hoy son particularmente importantes y hay que tener conciencia de eso, y por eso hay que cooperar. ¿Por qué son muy importantes? Porque el PLD desde el gobierno creó un entramado. Yo he hablado del establecimiento de un sistema de partido dominante. El pueblo dominicano le asestó un golpe certero a ese sistema, es decir, con la elección de Luis Abinader. Eso no quiere decir que el sistema quede desmontado como tal, porque es un gobierno, es un sistema sólidamente anclado, y eso hay que irlo desmontando con el paso de los días y de las semanas mediante un trabajo serio y perseverante. Pero todo eso en medio de una crisis muy profunda, que, como digo, es una crisis sistémica, es una crisis de un sistema, no es una crisis económica, no es una crisis sanitaria. Es decir, es una crisis que envuelve, es una crisis ambiental planetaria. Esta es la crisis más importante que se ha conocido desde que se desarrolló la revolución industrial cerca del año 1750 en Inglaterra. Esta crisis ya supera la crisis de los años del 29. Entonces, no estamos frente a un panorama halagüeño. Entonces, por eso más que nunca se necesita unidad nacional en torno al nuevo gobierno, y el nuevo gobierno asumir esas responsabilidades, sabiendo que la superación de las dificultades de ayer va a generar nuevas dificultades y que esas dificultades también deben ser enfrentadas. Pero hay que tener una clara conciencia de eso. Por eso lo digo personalmente, lo digo en nombre de Alianza por la Democracia, lo puedo decir a nombre de todos los partidos aliados que hemos logrado esa convergencia, ¿verdad?, con el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos una responsabilidad común. Y yo creo que no tenemos derecho, ninguno de nosotros, a decepcionar al pueblo dominicano. Doctor Maspuy, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Una exhortación la hago a la unidad, como acabo de decir, y a la confianza, en el sentido de que pongamos todos nuestro empeño para colaborar
en la superación de estas diversas manifestaciones de la crisis. En primer lugar, de la crisis aparece la crisis sanitaria, el aspecto sanitario. No voy a hablar del pasado, pero hubo manejos inadecuados en el enfrentamiento de la crisis. Entonces, podemos criticar eso, pero ahora no es asunto de criticar, es asunto de asumir las medidas, ya una responsabilidad del nuevo gobierno. Y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. La disciplina es fundamental. La disciplina frente a la pandemia, la disciplina frente a la enfermedad de la COVID-19. Es fundamental tomar conciencia y asumir esto, porque queremos la recuperación económica, que es fundamental. Pero si no paramos la pandemia, la recuperación económica se va a hacer imposible. Tenemos unas dificultades tremendas con el año escolar. Quizás perdamos 2 años escolares. O sea, de tan grave que es esto. Entonces, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo llamo a la conciencia, a la responsabilidad y a que se produzca una real unidad en torno a las autoridades, las cuales por su parte están obligadas también a responder a ese reclamo colectivo. Vuelvo y digo, confianza y unidad nacional. Creo que es el mandato de la hora. Doctor Maspuy, nosotros apreciamos muchísimo tenerlo siempre aquí como uno de nuestros invitados. Sus opiniones contribuyen precisamente a lo que necesita la familia dominicana, confianza en estos tiempos de cambio político. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Maspuy, el líder del partido Alianza por la Democracia. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y designado como el próximo ministro administrativo de la presidencia. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer el significado que tiene para usted como presidente del Partido Revolucionario Moderno, bajo su presidencia, haber logrado que el pueblo dominicano, en mayoría, la voluntad popular, votara por Luis Abinader para presidente de la República y convirtiera al Partido Revolucionario Moderno como la principal fuerza política de la República Dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, es un placer para mí ser parte hoy de Aeromundo, un espacio abierto, valiente, crítico, que ha sido tradición de la familia dominicana y de la democracia dominicana. Gracias por tenerme. En realidad este ha sido un proceso dramático, un proceso que la historia deberá de recogerlo como uno interesante para estudiar y para proyectar. No hay dudas que el principal responsable del triunfo del Partido Revolucionario Moderno y del cambio en República Dominicana ha sido el compañero, hoy presidente electo, Luis Abinader. Su liderazgo a lo interno del partido y en la sociedad dominicana en sentido general, la capacidad y el tino que ha tenido para articular una fuerza como la que logramos gestar contra toda condición, contra todo pronóstico, esa perseverancia suya que frente a cualquier obstáculo podía vencerlo, el de cuidar las relaciones interpartidarias muy importantes dentro del marco histórico de la familia revolucionaria, sus condiciones, no hay dudas, las de Luis Abinader, que lo han colocado a ser no solo en el líder del partido y de la sociedad dominicana, sino el gran gestor de este cambio que hoy se ha producido en República Dominicana. Claro, este ha sido un esfuerzo de muchos. Nos hemos enfrentado no solamente a un partido que era el partido gobierno, que utilizaba los recursos públicos como entendiera, a sus anchas para poder doblegar cualquier voluntad,
sino también nos enfrentamos a las inclemencias del tiempo, a una pandemia. Fueron grandes los obstáculos, pero logramos vencerlos. Entre ellos, no solo por el liderazgo de Luis, sino también por el liderazgo del todo el Partido Revolucionario Moderno, desde su renovación que logramos gestar hace 2 años, que nos llevó a nosotros a la presidencia del partido, a Carolina Mejía y a otros directivos en diferentes partes del país, sino que logramos darle al PRM un sentido, le dimos una estructura, le dimos una imagen, cambiamos la percepción que se tenían sobre los partidos políticos e intentamos darle al pueblo dominicano las respuestas que buscaban, la de un partido diferente. Hombres como Heráclito en Pedernales o Amada, la presidenta del Partido Revolucionario Moderno, y María Trinidad Sánchez, jóvenes en diferentes partes de la geografía nacional, mujeres talentosas, construimos hoy el Partido Revolucionario Moderno. Un partido que en su primera oportunidad, hace apenas 5 años, obtuvo el 25% de los votos y en esta logramos obtener el 48% de los votos como partido de forma individual. Eso es una gesta que creo que habrá que estudiar en el tiempo y habrá que reconocer el esfuerzo de tantos hombres y mujeres del partido y de la sociedad que vieron en el PRM una oportunidad de cambio y una oportunidad de darle a la República Dominicana un sentido diferente. Entonces no hay posibilidades de fallarle al pueblo dominicano, a ese pueblo dominicano que mayoritariamente fue a votar por Luis Abinader y por el PRM. No podemos fallarle, ni le vamos a fallar. No le vamos a fallar a la juventud dominicana que creyó una vez más en la política y en alguno de sus actores. No le podemos fallar al Partido Revolucionario Moderno, que durante 16 años, como militantes del partido, hicieron todo cuanto en su haber. A veces algunas personas, hombres y mujeres, de condiciones muy humildes, para salir y darle al país un respiro. A esos no podemos fallarle. El país puede tener la certeza de que los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno, del gobierno que vamos a inaugurar y del compañero presidente de la República, Luis Abinader, existe el compromiso y la voluntad de no fallarles. Licenciado José Ignacio Paliza, toda la familia dominicana conoce que el presidente electo Luis Abinader lo ha escogido como su ministro administrativo de la presidencia a partir del 16 de agosto. ¿Qué pueden esperar los PRMistas en primer lugar del presidente del PRM? Bueno, que no le vamos a fallar, que estaremos ahí para ellos. Este es un gobierno del PRM, cuyos actores fundamentales, de acuerdo a sus aptitudes, tendrán que ser parte de este cambio que vamos a inaugurar. Este no es el gobierno de un dirigente, sino de toda una organización política del país que luchó y pensó en la necesidad de impulsar en República Dominicana un tránsito diferente. Nosotros estaremos ahí hoy en el Palacio Nacional acompañando a Luis Abinader para garantizar la representación de los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno y de toda la sociedad. En mí tendrán un aliado, una persona que podrán contar, tocar sus puertas y encontrarán respuestas en la medida de lo oportuno de cada una de ellas. Esa es la garantía que nosotros ofertamos desde la oposición que nos ha tocado ocupar. Usted solamente estará en el Palacio Nacional y se olvidará del Partido Revolucionario Moderno, de su local. ¿Qué dice usted? Imposible. Yo participaré y mantendré mi vida activa como presidente del partido. Es más, he hecho el compromiso fiel con la militancia de mi partido y con muchos dirigentes que he conversado de hacer vida diaria en el Partido Revolucionario Moderno, estando ahí, haciendo que esa estructura sea cada vez más fuerte, sea cada vez más, se consolide más y que los dirigentes del partido que quieran encontrar y conversar con el presidente de su institución lo puedan encontrar allí donde siempre ha estado, en el marco del Partido Revolucionario Moderno y de sus estructuras. ¿Qué puede esperar la familia dominicana que tiene tantas esperanzas cifradas en el líder y en el presidente electo Luis Abinader y en su administración que viene a partir del 16 de agosto frente a la corrupción pública y privada de 20 años, donde la familia dominicana y esa clase media expresada, como lo expresó en diferentes formas, quiere sanción a esa corrupción y también a los que vienen ahora que no vengan a hacer más de lo mismo? ¿Qué podría usted decirme?
una de las principales propuestas y compromisos del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader es justicia independiente. Y desde el primer día estamos trabajando para lograrla y consolidarla. Justicia independiente significa que la justicia por sí sola, por su propia objetividad y contundencia, pueda perseguir a todo aquel que cometa un acto ilícito, un acto contrario a la ley. Es una gestión gubernamental que no va a cubrir bajo ninguna circunstancia los errores o los actos corruptos del pasado y del presente, pero tampoco del futuro. El que haya metido la pata en las gestiones que acaban de culminar, como también aquellos que se vayan más allá del orden de la ley en la gestión nuestra, aunque sea el dirigente político que sea, tendrá que enfrentarse a la justicia. Entonces usted no ha venido a robar. Usted con sus 38 años como un joven líder, presidente del PRM, es para dar los buenos ejemplos. Este tiene que ser un gobierno de ejemplos. No puede ser un gobierno basado en otra actitud. Debe ser con ejemplos contundentes los que nosotros vamos a poder cambiar la cultura política en República Dominicana. Estamos hablando entonces del ejercicio de la decencia política. Evidentemente, este tiene que ser un gobierno de hombres y mujeres decentes, que cambien el país. No se puede ir al gobierno a robar, a pescar un futuro individual, sino todo lo contrario. Tiene que ser este un gobierno de ejemplos y no de cualquier ejemplo. Licenciado José Ignacio Paliza, usted sabe que empresarios denunciaron y denuncian que en las administraciones de los 20 años del PLDismo gobernante, la existencia de mafias empresariales en diferentes formas, en los combustibles, en las compras del Estado, en las sobrevaluaciones. ¿Cree usted que esas mafias no van a estar presentes hoy en el gobierno que va a encabezar el líder y presidente Luis Abinader y el PRM? Es que cuando hablamos de justicia independiente, no hablamos solamente de perseguir a los políticos, también se habla de perseguir a todo aquel, inclusive encumbrado de la sociedad civil o empresarial, que cometa o vaya más allá de lo oportuno en las actividades que se establezcan. Las estructuras de negocios de diferentes magnitudes que existen querrán permanecer. Nuestro gran reto será vencerlas a las estructuras políticas como también a las empresariales que se benefician necesariamente de las bondades del gobierno y de una clase política que ha sido cómplice, si se quiere, de esas realidades. Nuestro rol como un gobierno de ejemplos es vencerlos. José Ignacio Paliza, muchos jóvenes dicen: José Ignacio nos representa. José Ignacio no nos puede fallar. ¿Usted qué le diría? No puedo fallarle. Yo tengo 38 años de edad, una carrera política en desarrollo. Estoy muy convencido de que si fallo en las cosas en las que creo, si abandono las ideas que me han acompañado, si dejo los ejemplos que mi padre y otros han cultivado en mí, entonces mi vida política será una muy corta. Más allá de cualquier elemento que pueda haber sido los referentes del pasado en la política, nosotros queremos hacer política diferente. Y no queremos ni defraudar a la gente más cercana a mí que ha creído en nosotros durante mucho tiempo, pero tampoco defraudar a una clase y a una generación a la que yo pertenezco que quieren que el país cambie y camine por rutas diferentes. Señor presidente del Partido Revolucionario Moderno, tantos dominicanos escuchan de que Luis Abinader, presidente electo, con el PRM y aliados, van a gobernar para mejorarle la calidad de vida al pueblo dominicano. Van a aplicar medidas económicas dentro de la crisis económica. Van a enfrentar la pandemia buscando alternativas de solución y convocando, como lo ha convocado Luis Abinader, a todas las fuerzas políticas. Es decir, no es excluyente, es un gobierno que anda buscando alternativas de solución a los problemas nacionales con soluciones. ¿Usted qué espera? El presidente Luis Abinader es un gran gerente. Es la primera quizás oportunidad de mucho tiempo que vamos a tener un presidente con gran experiencias importantes en el sector empresarial, que ha creado trabajos, que ha manejado un préstamo, que ha sabido pagarlos,
que ha sabido tirar hacia adelante una empresa y la ha hecho exitosa. Así será en el gobierno. Tenemos un gerente que va a dirigir el país a partir del 16 de agosto. Y como gerente usted verá la gran rentabilidad que tendrá el pueblo dominicano de su gestión. Será una gestión ejemplar en el que tendrá, claro, como él lo ha expresado en sus diversas plataformas programáticas que ha presentado, la reactivación de la economía, haciendo más eficiente el gobierno, eliminando burocracias y corrupciones existentes, fortaleciendo el clima de inversión con instituciones mucho más fuertes y entonces con actitudes, planes e iniciativas, relanzar la economía dominicana a través de diferentes elementos que puedan hacerla más fuerte y que el crecimiento que hemos experimentado sea más incluyente, un crecimiento para todos. Será una gestión gubernamental totalmente diferente a las últimas que hemos tenido. Claro, estamos viviendo hoy frente a una pandemia, una crisis sanitaria de proporciones mundiales que comienza a tener efectos no solamente en la economía, sino en otras áreas muy sensibles como la educación. He visto un hombre en los últimos días trabajando y estructurando un plan para hacer que la educación dominicana no se detenga y que la brecha que existe entre ricos y pobres, ricos que tienen plataformas virtuales y que pueden mantenerse educados en el tiempo de pandemia, no pueda mantenerse o producirse esa brecha y que todos los dominicanos, absolutamente todos, tengan acceso a la educación en tiempos de crisis. Este es un hombre de proporciones que poca gente ha aquilatado, ha pesado, y a través del tiempo se darán cuenta que tanto en Luis Abinader como en Raquel Peña tendrán excelentes, quizás los mejores referentes en tiempos modernos de una gestión gubernamental eficiente, ética y oportuna. Licenciado José Ignacio Paliza, doña Raquel Peña, la vicepresidenta electa de la República. Usted que la conoce de una manera familiar, diríamos nosotros, ¿qué espera usted que será como compañera de este compromiso de administrar bien a la República y de ejercer la decencia política de doña Raquel Peña? Tendremos una vicepresidenta que será referente también. Mire, doña Raquel la conozco muy a profundidad, inclusive en el plano personal y familiar. Es una mujer suave, pero de mucho carácter, de mucho temple, accesible, pero también a la vez frontal, vertical, de una hermosa familia de hijos ejemplares, de hijos que son, nunca escuchará usted de sus hijos ni un negocio mal hecho, ni una participación en una vida social que sea cuestionable. Impecable familia, cuyo esposo, que acaba de fallecer hace poco tiempo, también lo era. Una mujer empresaria, con experiencias en diferentes quehaceres, desde el sector, por ejemplo, de zonas francas hasta de seguros, pero una gran educadora. Vicerrectora hasta el momento de la principal universidad o centro de pensamiento de la República Dominicana, la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Es una mujer cuya participación será integral porque su vida lo es. Y estoy seguro que Luis tendrá no una vicepresidenta que pueda cubrir sus ausencias, sino una actora de primer orden que estará ahí en cada uno de sus pasos y en el que se podrá descargar gran parte de la responsabilidad que tendrá Luis Abinader en un país como el que recibe, con grandes deficiencias, grandes carencias, que requerirá de un gran equipo. Doña Raquel es un complemento casi perfecto en ese gran equipo que hemos inaugurado y que será a partir del 16 de agosto el que tendrá bien dirigir los destinos del país. Ha sido la elección de doña Raquel la de más tino en las últimas actuaciones políticas que se ha podido dar en la política contemporánea de República Dominicana. Ya lo verán muchos dominicanos que aún no la conocen de cerca, como he tenido yo la oportunidad de hacerlo. Estamos en estos tiempos de crisis económica, de preocupaciones en los hogares dominicanos, de todo. El desempleo, la cantidad de establecimientos comerciales en quiebra por la pandemia. ¿Cuáles son, usted que no renuncia al optimismo, cuáles son los desafíos que tiene la nueva administración que va a presidir el líder y presidente electo Luis Abinader y el PRM? ¿Qué explicación daría usted? Mire, este gobierno, el que inauguramos, no es uno improvisado. Nunca antes se había dedicado tanto tiempo
en el desarrollo del proceso previo, claro, a esta transición para prepararnos a los tiempos que teníamos diseñado ya, pensado, pronosticado que íbamos a vivir. Y ha habido muestras contundentes ya en este proceso de transición de que no somos, o que el gobierno no será uno de improvisados. Le pongo ejemplos. Frente a la necesidad de que la economía se mantuviera estable en momentos de crisis y de una posible inestabilidad como consecuencia de la crisis mundial que vivimos, el presidente electo ratifica a las actuales autoridades del Banco Central de la República, dándole confianza a los sectores involucrados, a los organismos internacionales y a los mercados. Esa es una señal de madurez política de un presidente como el que tenemos. Pero así puedo conversar con usted de otras que en el transcurso, en el desarrollo de esta propia transición se han ido anunciando y se han ido trabajando. En el propio plano de la economía, para mantener el hilo de la conversación, en tiempos de pandemia, nosotros tenemos que tener la creatividad de poder relanzar la economía, sobre todo el sector turismo, para que no se pierdan cerca de 900.000 empleos que de manera directa se desarrollan como consecuencia de esa industria, sino de otras áreas sensibles. El gobierno dominicano entrante está preparando hoy un plan interesantísimo de relanzamiento de la economía, basada en el mejoramiento de infraestructura, no solamente de la infraestructura macro del país, en temas como de transportación y electricidad para bajar el costo de la vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Existen estudios que indican que el costo, por ejemplo, del transporte en el peso de la economía de cada familia es superior al 20% en sentido general, sino que estamos trabajando para que esos elementos sean del pasado y puedan mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano, pero también mejorar la calidad de la infraestructura individual de cada uno de nosotros, de las casas de los hombres y mujeres de República Dominicana, que lamentablemente no tienen garantizado un techo de confianza. Por eso estamos creando, con la eliminación de las oficinas de ingenieros, supervisores de obras del Estado, la OISOE, la dramática y trágica OISOE, el Instituto Nacional de la Vivienda, un ministerio de la vivienda para fortalecer, al tiempo que ayudamos a relanzar la economía, la vida de cada uno de los dominicanos y las dominicanas, dándole un techo. Pero así también estamos trabajando en fortalecer el aparato institucional del país, haciendo que se elimine la corrupción, que los permisos sean mucho más fáciles de sacar, no solamente permisos para la construcción de un proyecto de infraestructura, sino también para un emprendimiento en materia de alimentación o sanidad. Hoy es casi virtualmente imposible conseguir un permiso para que una empresa media o inclusive una alta o grande pueda adquirir una permisología para lanzar un producto farmacéutico, por ejemplo. La labor de este gobierno, que no es de improvisado, es demasiado amplia y tendrá bien a nosotros generar bienestar para el pueblo dominicano. Mire, y excúseme, don Guillermo, que tome un poco de tiempo en el desarrollo de esta pregunta. Hace poco tiempo leí un informe interesantísimo del Banco Mundial titulado When Growth is Not Enough, cuando el crecimiento no es suficiente. Y ponían como caso de estudio la República Dominicana, un país que era referente en el mundo en crecimiento económico, pero que ese crecimiento no devenía en bienestar para su gente. Esa matriz es la que hay que cambiar. Y eso es lo que promete Luis Abinader. Fortalecer los sectores productivos actuales al tiempo en el que generamos y ubicamos nichos de mercados diferentes que puedan hacer que esos mismos sectores generen mayor nivel de bienestar o encadenamiento que toque las fibras más sensibles de la sociedad dominicana y le dé bienestar a cada dominicano y dominicana. La labor de este gobierno, que no es de improvisados, es pensar en el gran empresariado dominicano sin abandonarlo, pero también en el dominicano y la dominicana que lo hace posible. Este será un gobierno de todos y para todos, en el que nosotros tendremos que tener la suficiente visión y tranquilidad para poderlo echar a andar como nunca antes. Inseguridad ciudadana, narcotráfico, ¿cómo le podemos devolver la confianza a este pueblo dominicano que necesita orden? ¿Qué diría usted? Hay que recordar que previo a la pandemia, que soy el principal problema o el principal nivel de preocupación del pueblo dominicano, la inseguridad ciudadana lo fue y sigue ahí permanente. Inclusive en tiempos de crisis, no dudo yo que bajo ninguna circunstancia el tema de la criminalidad pueda ir en aumento. El gobierno del presidente Abinader desde hace mucho tiempo logró estructurar, inclusive
con relacionados internacionales que contratamos para diseñar los planes de seguridad ciudadana, una estructura, un plan para poder dar mejor seguridad al pueblo dominicano. No solamente de nosotros, de los dominicanos y dominicanas, sino de los que nos visitan. Hay que recordar que la principal motor de la economía dominicana es el turismo, pero el turismo quiere también poder gozar, igual que de nosotros, de la libertad de conocer nuestras playas, andar en nuestras calles, bailar un buen merengue en una de las esquinas, vivir en plena libertad sin miedo. Por eso tenemos que ser implacables en materia de seguridad ciudadana y en materia de narcotráfico y otras actividades contrarias a la ley que están ahí y que son un cáncer que de alguna manera u otra afectan el desarrollo económico y social de cada uno de nosotros. ¿Qué le diría usted entonces a esos jóvenes que aspiran también a formar parte del gobierno del presidente Luis Abinader, que por lo que vemos ya han anunciado varios? Este será un gobierno también de jóvenes. Hay que saber que el Partido Revolucionario Moderno, en su proceso de renovación, en la renovación que nos hizo a nosotros presidentes, se produjo en todo el territorio nacional una gran revuelta, una gran renovación del partido y por tanto de sus actores. Los diputados jóvenes que tenemos. Claro, es el Congreso más joven en mucho tiempo y la matrícula del Partido Revolucionario Moderno es de por sí la más joven de todas. Y usted fue un diputado, el más joven también. Y así es, el senador más joven. Ahora hay muchos. Ahora hay muchos. No estará solo uno allí clamando como voz en el desierto. Hay jóvenes de mucho talento de diferentes partes del país, desde Puerto Plata con Emil Durán, al compañero Báez de la provincia Peravia. En toda la geografía nacional hemos logrado hombres y mujeres jóvenes. Orlando Salvador, Jorge. De los más votados del Distrito Nacional, por cierto. Y claro, de un linaje y una estirpe de políticos dominicanos excepcionales. Su abuelo, su padre, él. El gran rol que tiene, el gran reto que tiene jóvenes como Orlando Jorge Villegas es superar la propia matriz, la propia casa de donde ha surgido. Y eso no es un reto cualquiera. Entonces, cuando hablamos de la necesidad del contrapeso, en ese poder legislativo habrá contrapeso frente al gobierno. Y habrá responsabilidad, porque en el Congreso que acaba de culminar era un Congreso donde no se debatía, era un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Allí no había condiciones ni espacio para la contradicción y el debate, para generar proyectos de ley que fueran de beneficio para todos. Ahí se llegaba y como una estampilla se salía el proyecto que el Poder Ejecutivo quería. Eso se acabó. Se acabó porque el Congreso que nosotros vamos a inaugurar, que es un Congreso, claro, mucho más plural que lo fue en el pasado, también está bajo la responsabilidad de hombres y mujeres que entienden mucho mejor la visión del Congreso, que es mejorar, perfeccionar, controlar, si se quiere, fiscalizar los demás poderes públicos. Es un nivel de responsabilidad la que acompaña al nuevo Congreso Nacional que nos hará también a nosotros tener un mejor gobierno. Licenciado José Ignacio Paliza, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Quiero utilizar este espacio breve que usted nos ha dado al final de esta entrevista para narrar un poco una conversación que se hizo pública en los últimos días sobre este periodo de transición que vivimos como gobierno entrante y gobierno saliente. El gobierno dominicano ha tomado medidas, decisiones en tiempos de transición que necesariamente invitan a la prudencia, invitan a tener el tino de entender que es un periodo de transición. Las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano en este intervalo, aun cuando en el marco de los derechos constitucionales del actual presidente saliente, tendrán necesariamente que ser revisados por el gobierno entrante del compañero presidente Luis Abinader. Claro, las medidas que hayan sido oportunas se respetarán, algunas tendrán que ser debidamente revisadas. Nos preocupan, por ejemplo, las que se tomaron en el Ministerio Público, se anunciaron que iban a ser tomadas en el Ministerio Público, dando ese ejemplo como uno muy notorio de las formas no correctas de participación política. Muchas gracias, don Guillermo, por tenerme aquí y decirle a los PRMistas que el gobierno que vamos a inaugurar inicia el 16 de agosto, pero no concluye. Que necesitamos tener la humildad que hemos exhibido durante la campaña y luego del triunfo para hacer del gobierno dominicano que inauguraremos el mejor de todos los gobiernos que ha tenido el pueblo dominicano.
José Ignacio Paliza, usted aquí en Aeromundo tendrá muchas oportunidades. Nosotros somos de los dominicanos que creemos firmemente en que ustedes, lo que representan juventud con liderazgo, con responsabilidad, tienen que hacerlo bien. Y nosotros tenemos que hacer frecuente su presencia aquí en Aeromundo para ver el comportamiento ético que usted, como presidente del PRM y también como ministro de ese gobierno que va a surgir el 16 de agosto, va a ser un gobierno de ejemplos y usted va a estar encabezando los buenos ejemplos. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y el próximo ministro administrativo de la presidencia del gobierno que surge el 16 de agosto por decisión mayoritaria de la voluntad popular bajo la presidencia de Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, usted, su gobierno, logró terminar y poner a funcionar plenamente Punta Catalina, es decir, las dos plantas termo de Punta Catalina, excelente que esté funcionando, produciendo 750 megavatios a todo el pueblo dominicano. Importante que hayan podido terminar las dos plantas y que esté en total funcionamiento. Pero usted sabe, señor presidente, que esa multinacional llamada Odebrecht, que ella misma se declaró delincuente, nos habló de sobornos por 92 millones de dólares, también incluía los contratistas o los vinculados con Punta Catalina. Ahora lo que queremos nosotros, ya que está operando Punta Catalina, que la nueva administración pueda requerir toda la información para que transparentemente le podamos decir al pueblo dominicano si hubo sobornos para esas dos importantes obras energéticas. Así nos vamos a dar cuenta de que Punta Catalina no representa solo un faro de corrupción de Odebrecht, que Punta Catalina no fue utilizada por los contratistas para sobrevaluar esa obra, que Punta Catalina no es una fábrica de corrupción sin sanción todavía. Qué bueno que su gobierno y usted han puesto a funcionar con decisión suya personalmente para que terminaran estas dos plantas y lo ha logrado. Ahora el tema de la ética, de la moral, de los principios y de los valores, esa corrupción tendrá que ser explicada. Ahora tendremos la oportunidad con la nueva administración y que así sea. Y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que protestó y se cansó y se hartó de esa locomotora de corrupción de 20 años del PLDismo gobernante con corrupción pública y privada y con impunidad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.